Mis cucarachones, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bonita tarde para todos. Ya espantamos a todos aquí en la oficina y está súper chido. Bueno, primero que nada me pensé mucho en hacer este video justo porque pues es un tema político y los temas políticos siempre levantan ámpula, siempre levantan así como opiniones divididas. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la estafa de la revocación de mandato de las elecciones de este 10 de abril. La verdad es que estamos viviendo una época muy polarizada. Estamos viviendo una época donde pues tenemos un presidente que hace lo que quiere. Y yo no me quería meter en esos temas porque ya vemos lo que le pasó al gobernador de Puebla, que misteriosamente se accidentó. Vimos lo que le pasó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, que por no acatar un orden misteriosamente tuvo un inconveniente. Vimos lo que le pasó al Mijis, que por algún tema que no le gustaban las órdenes de Andrés Manuel, se accidentó. También vimos como a un reportero de noticias que sacó lo de la casa gris del hijo de Andrés Manuel, misteriosamente salieron al aire sus cuentas, etcétera. Entonces, pues es un tema que no nos gustaría tratar, pero pues al final lo tenemos que hacer, sobre por qué es importante no ir a votar este 10 de abril. Evidentemente es una consulta popular solamente para Andrés Manuel, que beneficia a todo el esquema político de él y que es un medidor de cómo están las cosas, la situación interna de Morena, de cómo se prevén las elecciones de 2024. Y hay un dato muy relevante, porque Claudia Sheinbaum lo está apuntando, lo está haciendo mucha propaganda, justo porque ella quiere ser la candidata para el 2024, entonces a ella le interesa mucho esta elección, le interesa mucho, es por ello que pues de alguna forma ha sido una de las grandes impulsoras de esta elección hechiza, de este fraude de elección. Entonces bueno, hay un dicho que dice bien Nicolás de Maquiavelo: divide y vencerás. Es justamente lo que está pasando ahorita con la ciudadanía, está dividida entre sí votar y no votar. Vimos justamente el 6 de abril, en el momento de la revolución, un evento que se hizo en teoría según por la reforma energética, que pues pasaron unos cuantos fragmentos de ello, pero todo se centró en la revocación de mandato, lo cual es algo así como un cierre de campaña para una campaña inexistente, una campaña de Andrés Manuel contra Andrés Manuel. Andrés Manuel pues le ha gustado vivir siempre de las campañas, es un gran vamos a llamarle adversario, siempre fue un gran contendiente, pero como presidente ha quedado de ver bastante, y eso lo sabemos. El señor vive de las campañas, 18 años en campaña, pues hasta que se le hizo y no está haciendo nada. Pero bueno, vamos a ver. Punto número uno, punto número uno, ¿por qué no votar por la reforma por la revocación de mandato? Porque es un ejercicio del gobierno, para el gobierno, promovido desde el gobierno, donde el único beneficiario va a ser Andrés Manuel López Obrador. Toda la operación ha sido de Morena, toda la operación logística, toda esta parte ha sido impulsada por este partido político, por este aparato político, justo en beneficio de ellos, para saber cómo está su voto duro para el 2024. Y de alguna manera este acarreo que han hecho, pues le viene bien al partido, ¿no? Le viene bien a ellos para ver cómo van a operar, para saber cuáles son sus puntos débiles, en dónde están bien y no están mal. Justo la medida en que nosotros podemos desestabilizar este plan es no yendo a votar, porque así no va a tener un parámetro, ¿no? Ellos obviamente van a hacer lo que hacen cada elección, que es el acarreo, que es el famoso acarreo, pero bueno, si nosotros como pues apartidistas no estamos participando, pues no van a tener una estadística, una vara de medición. ¿En qué escenario podría perder Andrés Manuel López Obrador? Pues justamente en ese, en el que no tenga un punto de análisis, un punto de quiebre, y no pueda ver dónde está fuerte, dónde está débil, ¿no? En ese escenario, donde hay una incertidumbre en el resultado, ¿no? Donde a pesar de todo el aparato político y el esquema que está impulsando, pues no tenga pues de dónde medir de la revocación de mandato un sí o un no. Punto número dos, AMLO ya tiene ganado el sí. Es una revocación que está orientada para que el elector diga que sí, ¿no? Justo, por ejemplo, vemos en una elección normal, 1 o 2 semanas antes se tiene que hacer una veda y se tiene que retirar todo. Pero hoy, día 8 de abril, si ustedes se van por periférico, van a ver al menos unas 10 o 15
espectaculares de Andrés Manuel López Obrador publicitando, ¿no?, esta revocación de mandato. La verdad es que la ley se la está pasando por donde ya les contaré algún día, pero pues sí, es un escenario muy macabro porque está quitando la legitimidad a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. AMLO ya tiene ganado el sí, solo lo ocupa como una propaganda, como una bandera con el dinero de todos para promover a Morena, para impulsar su persona y justo para generar y concentrar el voto duro de Morena, para apropiárselo. Entonces, de alguna manera es un festejo para él, es pues sí, una cuestión ahí que él está interesando. Punto número 3. El presidente no está buscando el aval de la ciudadanía, sino un empujón de cara a la discusión de la reforma eléctrica y electoral. Lo que quiere conseguir AMLO en la revocación de mandato es precisamente aquello que le negaron los electores hace un año. Recordaremos que hace un año la intención de él en las elecciones pasadas era concentrarse y ganar el 100% o lo más posible de la Cámara de Diputados, de las alcaldías, y justo pasó lo contrario, que hubo un punto de quiebre y bueno, perdió mucho, perdió la mitad de las delegaciones, perdió pues mucha parte de la Cámara y varias de sus reformas se le han ido abajo. Aún así, no olvidemos que aún así con todo eso, con toda la pérdida del apoyo de hace un año, es uno de los presidentes que más diputados ha tenido y que más oportunidades ha tenido de pasar leyes. Es decir, ha sido de los que menos oposición han tenido. Chéquenlo ahí, búsquenlo para que vean. Es de los que más ha tenido ahí como apoyo. Aún así, pues AMLO mostró mucha debilidad el año pasado. Es por ello que esta elección le importa mucho para de una u otra manera mostrar de nuevo el músculo político que tuvo o que tiene o que alguna vez tuvo, ¿no? Digo, ahorita siendo 2022 pues sigue teniendo ahí a su gente que lo apoya. Sin embargo, se va disminuyendo cada vez más en la opinión popular, en el Vox Populi, puede escuchar gente que dice, híjole, me arrepentí de haber votado por él, ¿no? Híjole, si hubiera sabido no hubiera votado por él. Entonces lo que él quiere retomar es justo esta parte. Se vio muy debilitado el gobierno y ha perdido mucha legitimidad. Entonces con esto quiere tener otra vez una mayoría calificada para poder cambiar la constitución, ¿no? De alguna manera es lo que quiere hacer. Número 4, la revocación está construida a base de mentiras, ¿no? Los que promueven y hablan de la ratificación de AMLO solo lo hacen como un ejercicio aislado, ¿no? Como si fuera algo que se puede dar. Sin embargo, la propaganda, la ley que quiere escribir Morena es mentirosa y engañosa. El ejercicio va navegando hacia un fracaso. ¿Y qué pasaría si la gente dijera el 10 que no y el 11 amaneciéramos con un no te queremos? Pues no va a pasar nada, el señor no se va a ir. Va a cumplir sus 3 años que siguen y no va a ocurrir nada. Entonces, esto es nada más una elección a base de mentiras que, les vuelvo a reiterar, nos está costando a todos. Está costando igual que una elección presidencial porque es a nivel nacional, donde se le tiene que pagar a funcionarios de casilla, donde instalaron casillas, donde se imprime material, etc. Número 5. El presidente concibe el ejercicio como una de las como un ejercicio de elecciones primarias rumbo a la sucesión. Quiere dejar bien planchado el camino justo para que quien tome la batuta, ya sea Marcelo Ebrard, ya sea Claudia Sheinbaum, ya sea Monreal, quede con con un piso parejo, con algo estable, y Morena no esté perdiendo entre el 2024 las elecciones, ¿no? Es algo que él busca, que le interesa mucho, supuestamente para que el proyecto de nación continúe, pero pues es para que siga habiendo tranza, ¿no? Aquí el PRI tenía la tranza, el PAN tuvo la tranza, y lo que no quieren es que cambie de manos. El país sigue exactamente igual. Y hasta un poco peor, ¿no? Qué curioso que cuando había corrupción había medicamentos. Qué curioso que cuando había corrupción de las tarjetas del metro no se incendiaba, no se caía, no había cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues seguimos exactamente igual. El hecho es nada más a veces abrir los ojos y despertar. Dice un dicho que los perros a los 3 meses abren los ojos, pero los idiotas nunca. Entonces, de alguna manera, pues sí, a veces nosotros estamos buscando algo mesiánico. Desde la época de la revolución estamos buscando a un líder mesiánico que nos llegue a salvar, y pues créeme que nunca va a llegar, ¿no? Nunca va a existir. Número 6.
Se está utilizando la revocación de mandato como un instrumento de autoridad, así de autoridad y de legitimidad, que yo por mis calzones puedo hacer esta consulta, justo para restarle legitimidad al INE, para menospreciarlo, para hacerlo pedazos. El INE, bien o mal, ha sido un instrumento ciudadano, porque no deja de ser ciudadano, que le legitima, ¿no?, de alguna manera autónoma en cualquier ámbito una elección. Y con esto, obviamente, están pasando por encima lo están menospreciando, lo están menoscabando. Y sí, AMLO, yo sé que hay elecciones el día 10 de abril, el INE lo está promoviendo, pero muchos de nosotros somos los que decidimos no votar por todas estas razones. Entonces, al final del día, pues no queremos votar por algo que es una farsa. Estaríamos siendo parte de esta farsa. Número 7. Esta revocación de mandato es un distractor frente a los auténticos problemas. Estamos viviendo en una época donde hay feminicidios, donde más que nunca, ¿no? Donde sigue habiendo la misma o más violencia que antes, donde hay pues algún tipo de problemas peores, corrupción, sigue habiendo corrupción. Creo que estamos peor que en la corrupción. Y de alguna u otra forma esto lo está ocupando también para hacer una cortina de humo, la famosa caja china, ¿no? Exactamente. Entonces, pues de alguna manera esto está mal. Punto número 8, busca polarizar la opinión pública. Está buscando polarizar la opinión pública. Lo que les decía hace rato, está justamente tratando o haciendo eso de divide y vencerás. Los que son pro AMLO, los que son pro consulta, contra los que sabemos que es una farsa, que es una mentira. Entonces te puedes encontrar desde peleas, desde insultos, desde lo peor, desde que somos, como nos dice, a los que no creemos en él, fifís, ¿no?, neoliberales, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, divide y vencerás. Al final del día, él sigue teniendo el poder. Punto número 9. Lo que les decía, el peor escenario para AMLO es perder la revocación. Sin embargo, sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Incluso perdiendo la revocación, la incertidumbre entraría en un país catastrófico. Estamos en un momento de mucha incertidumbre a nivel mundial. Y AMLO no pasaría a ser revocado, ¿de acuerdo? Eso no va a ocurrir. Ni el peor escenario, que perdiera un 90% contra 10, no va a ocurrir. Así que nos prestemos a eso, no vayamos a votar por eso. Y número 10, es lo que decía, no es un acto de precampaña rumbo a las elecciones de gobernadores de este año. Este año va a haber elecciones para renovar ciertos estados. Justo es un preámbulo que Morena está ocupando para a sus electores, a su voto duro, a su gran masa de seguidores, impulsarlos a que se levanten, ¿no? A que este 10 de abril sea el ensayo de cómo tienen que operar una elección política. Entonces, mis cucarachones, por cierto, es una elección donde no va a tener representantes de casilla. Cuando tú vas a una elección normal, te puedes encontrar ahí sentaditos a gente que viene representando al PRI, al PAN, al PRD, etcétera. Esta es una elección donde no va a haber ningún partido político. Solamente va a ser una consulta de gobierno con gente de Morena. Entonces, pues te imaginarás también qué puede pasar. La estafa, pues ahí está, son 10 puntos que te doy. ¿Y qué es lo que podemos hacer para que esto no le salga bien al presidente? Pues es no votar, simplemente no votar, no prestarte como payaso a un circo, no prestarte a un ejercicio mal hecho, no prestarte como un número más y como una estadística. Entonces ahí es la importancia, porque pues el sí ya lo tiene ganado. No vas a hacer nada, mis cucarachones. Entonces, un video más serio el día de hoy. Espero que con esta reflexión, pues bueno, les pueda ayudar. Y pues de alguna forma les mando besos a todos, excepto AMLO. AMLO no por ojéis. Así que les mando besos a todos, cucarachones. Pórtense bien. ¡Mua!